Buenas noches, jugadores de Rise of Empires. Aprovechando que no hay mucho que hacer, me han pedido un video sobre qué tecnología realizar. Entonces este video va a tener tres partes, ¿sí? Tecnología de principiante, tecnología cuando ya estemos más avanzado y tecnología de lo que yo recomiendo hacer en esos momentos con un nivel bastante grande. ¿Listo? Entonces, bueno, aprovecho, solo tengo 183 millones de poder después de restaurar a ¿las qué? Las tropas del Edén. Tengo 1.719.000 de muertes. Creo que me dedico mucho a CAE, muchachos. Es decir, si miramos cuánto tengo en CAE, pues 6 y el pasado hice como 8 o 9, algo así. Tengo que bajarle el CAE si quiero subir las tropas. Acuérdense que yo soy un jugador que no le puedo meter plata, ¿sí? Dependo de mis amigos. Ahorita, digamos, Piro creo que me va a ayudar, hermano del alma. Ojalá me ayude con el acuerdo comercial. Listo, rápidamente. Entonces vamos a ir a iniciar. Yo voy a coger una granjita que tenía. ¿Listo? Iniciando, ¿qué es lo que yo recomiendo? Digamos, las primeras investigaciones que yo recomiendo es desarrollo de la ciudad. ¿Desarrollo de la ciudad para qué? Para llegar aquí porque me regala un 10% de velocidad de construcción que sirve bastante para no gastar aceleradores al inicio. Y esta que me aumenta el almacén en 500.000. ¿Para qué me sirve eso? Un ejemplo. Uno dice, no, pero es que 500.000 es poquito. Si es 500.000, creo que sí, que 500.000 o 5 millones, no me acuerdo. Pero digamos, ustedes van a hacer de un edificio y el edificio le hace falta 1 millón. Entonces, con esos 500.000, solo que me da 500 de madera. Entonces, es súper importante, ¿sí? Es decir, de lo primero que yo haría sería esto, ¿sí? La producción rápida, el que quiera la saca, esa no es tan importante, ¿sí? El combate básico tampoco es tan importante. Obviamente que yo la tengo maxeada, es decir, no me vayan a decir, ay, Gatsu, es que como así que no es importante, ¿no? Pero yo no la saco tan importante, ¿sí? Es lo que yo quiero decir. Eso es importante, digamos, lo ideal es que vayan subiendo todo, pero esta es la primordial, la número uno. Ahora, cada vez que ustedes le vayan dando medallas de sabiduría, ¿cuáles son las medallas de sabiduría? Las medallas de sabiduría son. Ay, no mames, rápido. ¿Qué pasó? Eso. Sí, las medallas de sabiduría son estas. ¿Sí? Estas son las medallas ya de sabiduría. Al inicio es súper difícil encontrarlas. Entonces, ¿cuál es la investigación más importante? Esta es la más importante. Esta, premio de reino. Olvídense de conflicto de reino. Es decir, totalmente olvidado. ¿Listo? Y en premio de reino, muchachos, empiezan a hacer las investigaciones. Y aquí es muy importante el orden como realizan las investigaciones. ¿Por qué? Porque dice aumentar velocidad de recolección durante el reino más fuerte. ¿Sí? O recursos adicionales de recolección en el reino más fuerte. Yo en realidad aumentaba acá, después acá y me iba para acá. ¿Qué es lo que nos da premio de reino? ¿Sí? Al finalizar me duplica las recompensas. Esto es importantísimo. ¿Sí? Es decir, en la recompensa que tú tienes, justamente estoy en semana ¿de qué? En semana de premios, en semana de descanso, disculpe, pero ¿qué es lo que hace premio de reino? A lo que te da 3 cofres, te puedes abrir después 6, después abrir 9. Después de que puedes abrir 9, te duplican la cantidad de premios que te dan. Entonces es bastante bueno, ¿sí? Intentar subir esto, ¿sí? Aquí dice, mira, y con este va aumentando los puntos que tienes. Es decir, si tú en este momento por hacer un edificio te dan 100 puntos, a mí me dan como 1000 puntos porque yo voy subiendo todas las especialidades. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que yo recomiendo? Obviamente ir subiendo esta, la primera, ¿sí? Esta la van subiendo, digamos, paulativamente en tema de investigación. Ahora, lo más importante, muchachos, eso es para subir, digamos, como investigaciones. ¿Cuál otra tienen que subir al tiempo? ¿Sí? Olvídense de la Legión 1. Olvídense de la Legión 2. Olvídense de la Legión 3. Se enfocan en una sola legión que es la Legión Profesional. ¿Por qué esta legión? ¿Sí?
Porque la legión profesional te da como beneficios comparado con las otras legiones. Además, con la legión profesional, con esta robas oro, con las otras no robas oro. Entonces, ¿cuál es la investigación que tienen que hacer para atacar? Rápido, rápido, intentar tener 3 héroes. Cuando ustedes tienen 3 héroes en la legión profesional, mire, aquí la legión profesional, lo primero que tienen que hacer es 3 héroes. Ustedes pueden combinarlo con algunos edificios. Regálame un segundo y miro a ver dónde están esos berracos edificios, porque con la legión profesional te ayudan a tener, bueno, no me acuerdo acá porque es que ahí como nunca jugaba, voy a mostrar los edificios, que es lo que te dan. En la legión profesional, combinado con edificios, entonces aquí te dice, oiga, campo de arquero, te da un 30% y un 30% de defensa y ataque, ¿sí? Entonces te va a subir muchísimo la defensa y el ataque de qué? De la legión profesional. Y aquí hay otro edificio que no me acuerdo cómo se llamaba, porque hace fue mucho, mucho tiempo que va combinado con eso. Pero bueno, entonces muchachos, ya para acabar, ¿sí? ¿Qué es lo que deben hacer al principio? Esta, ¿sí o no? Enfocarse en la legión profesional para tener 3 héroes, olvídense de las demás y premio de reino. Estos para mí son las 3 investigaciones que deben tener como sea, hermano, ¿sí? Olvídense, mire, de esta se puede olvidar, 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 ¿sí? Y bueno, aquí es importante que las vayan haciendo, ¿sí? Es importante, es decir, voy a volver a hacer. Yo haría esta al tiempo con esta, con esta. ¿Listo? Esa sería mi investigación número 1 para mí. Voy subiendo de a poquitos, voy subiendo esta, esta, esta y esta. ¿Sí? Apenas yo acabé de pasear esta, me voy con una sola de estas, ¿sí? 3, esa sería 4, esa sería 5. Y de últimas, apenas yo acabe esto, voy a hacer estas 6. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a hacer algo intermedio. Listo, por fin lograron conflicto de reino. Corazoncitos los que lo lograron. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Conflicto de reino o entrenamiento de caballería? ¿Sí? Para mí ustedes tienen que definirse por una solo tipo de tropa. Como están iniciando, yo que sugiero o que se vayan por arqueros o que se vayan por caballería. En realidad para mí siempre los caballos le ganan a los demás héroes. Entonces yo me iría por caballería porque son más rápidos, porque no tengo que geniar. Las personas que tienen plata se pueden ir por arqueros, pero en realidad digamos, al finalizar los héroes de caballos son más completos que todos los demás héroes. ¿Listo? Y se lo digo en este momento. O lo de producción de equipo lo pueden ir haciendo, no es tan relevante, ¿sí? En realidad, pero a muy buenos puntos. ¿Yo qué me iría? Yo me iría por entrenar caballería. Y empieza a subir todo lo del ataque, todo lo del ataque, todo lo del ataque. Esto es lo primero que tendrían para llegar a ¿qué? A sacar T9. El objetivo es llegar a sacar T9. ¿Listo? Pero para sacar T9 le tengo una mala noticia. Para ustedes poder sacar T9, si la memoria no me falla, tienen que tener todo esto, todo esto, todo esto y este conflicto al 100%. Entonces es una tarea grandísima. Entonces para poder sacar T9, muchachos, sacan todo esto aquí para arriba. ¿Qué sugerencia yo doy? Saquen los atributos que mejoran el ataque y la defensa. ¿Sí? Ustedes van sacando los atributos que mejoran el ataque y la defensa. Tienen que subir el colegio a nivel 20 para poderlo realizar, muchachos. Importantísimo eso. ¿Listo? Y van subiendo todo. Ese sería mi segundo consejo, sacar caballos. Después empiezan a sacar todo de 9. ¿Listo? Esto es para nivel intermedio. Saquen caballos. ¿Sí? Primero sacan, acuérdense, primero conflicto de premio de reino. Y después van sacando paulativamente conflicto de reino y caballos. Pero tienen que maxear absolutamente todo aquí para arriba. ¿Listo? Lo de las legiones se lo recomiendo también. ¿Sí?
para poder tener los cofres de recolección. Cuando tengan esa totalmente abierta, atacan y defiendan con ese. Y de estos sí van sacando de a 2 héroes. ¿Para qué? Para poder tener más capacidad para recolección. Acuérdense que recolectan con T1 o T2 que tienen la mayor cantidad de carga. ¿Listo? Y ya para finalizar, yo que sugiero para llevar las... Voy a pausar el video porque está la clave. Listo. Yo que recomiendo para cuando ya tienen T9. ¿Listo? Miren, T9. Ojo muchachos que no es necesario llegar al 100%. ¿Sí? Para que no gasten sus medallas. Yo no tengo ni esta ni esta. No, no son necesarias. El que lo quiera sacar, sáquelo. ¿Sí? Entonces, cuando ya tienen T9, entonces ya tenemos todo esto al máximo prácticamente. Si se dan cuenta que yo lo tengo todo al máximo, entonces ya tienen T9, tienen todo eso. Cuando ustedes en el momento que ya saquen T9, esto no existe. Olvídese de esta. Existe asunto maestro y defensa de ciudad de maestro. Yo recomiendo, excepto que sea un mangastador que tenga los mejores héroes, yo nunca defiendo. Entonces yo que recomiendo, yo me voy por ataque. ¿Por qué yo me voy por ataque? Primero que todo porque yo ataco demasiado y yo casi no me defiendo. ¿Sí? Soy muy rápido en los KS. Nunca lo van a ver. Pero aquí me mejoran los atributos del ataque. Importante, para EN, ¿sí? Dice aumenta la destrucción. Por eso yo recomiendo irse primero por asuntos de maestro, ¿sí? Y incrementa también el ataque defensivo, incrementa los atributos, ¿sí? De todas las tropas. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Creo que por acá es donde uno se demora hartísimo en subir. Uy, aquí en las de marca se necesitan un chingo de medallas para subir. Pero es igualmente muy bueno marcar. ¿Listo? Aquí cuando ustedes están llegando, las de destrucción, esto es importantísimo. Destrucción para leer. ¿Sí? Y me mejoran un chingo el ataque. Esto mejora el ataque en un 20%. Que yo recomiendo irse prácticamente a maxear esto. Después que yo tenga maxeado esto, ¿sí? Esta no está. Ya puedo meterle a defensa de la ciudad. En el momento que ustedes me dicen, Gatsu, porque ¿en qué momento sale la otra? ¿En qué momento sale la otra cosa para investigar? Acá. Cuando ustedes le dan esta que también se demora hartísimo, apenas ustedes investiguen esa, les salen estudio de la fila defensiva. ¿Sí? Hasta que no tengan esto al 100%, yo no le veo utilidad. Es decir, la fila defensiva tiene más poquitas tropas, no tiene tantas estadísticas. Entonces yo sigo trabajando poco a poco, ¿sí? Subiendo eso, en realidad no tengo ningún afán. Y ya finalizando muchachos, cuando tengan T10, ¿sí? Ya espero que les haya quedado claro. Ya cuando tengan T10, parce, yo que les sugiero, váyanse por el tipo de tropa que sea más fuerte, ya sean caballos o arqueros. Entonces, ustedes van subiendo absolutamente todo. Ojo que las medallas son difíciles de conseguir. Un ejemplo, yo para qué quiero el ataque de infantería. Si en realidad infantería lo quiero es para defender, yo no lo subí. Entonces, mira que aquí no lo subí, subí arquero, porque tengo buenos héroes de arquero, subí caballos, ¿sí? La temporada pasada mi mejor combo era con Águila de Jay. Cometí un error de irme por arqueros, pero no cometí un error porque tengo un combo raro combinado, pero bacano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Digamos aquí en caballos, cuando ustedes se vayan por caballos, eso es obligatorio, ¿sí? ¿Yo qué hice? Lo primero que saco es la vida, porque es el atributo más difícil que hay. ¿Listo? Lo segundo que saco, entonces, lo primero que saco es la vida. Lo segundo que saco es el ataque, ¿sí? Y lo último que saco es la defensa. ¿Listo, muchachos? Yo lo haría así, yo Gatsu lo haría así. Esto es para caballos. Ya después tengo que completar acá. Tengan presente, muchachos, que esto afecta para solo soldados T10, ¿sí? Pero esta fila sí me afecta para todos los soldados. Entonces es importante llegar acá. Desbloquear esta lo más rápido posible. Después esto sirve para T10. ¿Sí? Pero aquí vuelvo a tener aquí para subir los soldados normales. Importante. Yo sugiero.
esto le dan un arbolito, cuando ustedes gastan moneda, le dan un arbolito. Yo me voy hacia arriba, ¿para qué? Para tener defensa de todas las unidades 10%, ¿sí? Y vida de todas las unidades 10%. Yo me estoy yendo hacia arriba, si alguien tiene algo mejor, por favor, dígalo, ¿sí? Este de soldado sagrado, pues obviamente es dificilísimo de conseguir. Los que están maxeados, pues que tienen plata, bacanísimos, aceptan donaciones, muchachos, ¿sí? Pero bueno, ya finalizando, muchachos, esto es lo que yo hice más o menos la investigación de lo que yo me acuerdo, ¿sí? Para que ustedes sepan. Y lo de marcar, quiero mostrar eso porque no lo sabía. Digamos, yo puedo marcar ese man, así se marca, ¿sí? ¿Qué me da el beneficio de marcar? Me da un 15%. Pero lo que yo no sabía, muchachos, es que yo puedo coger, yo lo marqué, si o no, aquí si se dan cuenta, la marca me da 15%, es buenísimo, pero yo lo puedo borrar. Bueno, no sé por qué no lo puedo borrar, porque lo había podido borrar. No sé en cuánto tiempo lo puedo borrar. Oiga, qué buena pregunta, no joda. Mire, aquí lo marca por 30 minutos, pero yo lo estaba pudiendo borrar. A la verga. ¿Por qué no lo pude borrar? Yo quería mostrarle eso, porque este cooldown de borrar, no sé por qué no me aparece. Me estaba apareciendo en el KE, me apareció muchísimo y yo entonces, yo marcaba, borraba y atacaba con el 15% de ataque y el 15% de defensa, pero no sé qué pasó, muchachos. Me hizo quedar mal. Ah, tiene un cooldown de 1 minuto, ¿sí? Entonces mire, ahí ya lo pude borrar. Entonces tiene un cooldown de 1 minuto. Puede borrarlo. Pensaba que me iba a hacer quedar el video. Y es un 15% de ataque que tienen de más o de menos, muchachos. Si les gustó, dale un like. Invita a todas las personas latinas para que puedan aprender. Si tienen preguntas, hágalas, que cuando tenga tiempo hago el videito. Se aceptan donaciones, muchachos. Necesito el acuerdo comercial.